Alondra Enríquez, consultora política, pues a quien le damos la bienvenida. Alondra, muy buenos días, un gusto tenerte aquí. ¿Cuáles son las primeras mediciones que nos puedes contar respecto a lo que sucedió ayer en el debate? Alondra, buenos días. Qué gusto para mí realmente volver a conversar con ustedes y toda su audiencia. Bueno, vamos a ir recapitulando más vale dónde estuvieron los picos de mayor atención digital, es decir, en qué rango de tiempo y por qué. Lo que nosotros tenemos es una valoración de las 8 de la noche, minuto exacto donde empieza el debate, a hoy exactamente 9 de la mañana, es decir, hace 13 minutos la última actualización. Y el pico más representativo por audiencia está entre las 8 y las 9. Desde las 10 de la noche, obviamente, una vez terminado el debate, el pico de audiencia cae significativamente, aunque entre las 11 de la noche y durante toda la madrugada existió un volumen importante de publicaciones. Tanto es así que, por ejemplo, a la 1 de la mañana se detectó todavía el flujo de 1000 publicaciones que estaban precisamente activas sobre el tema del debate, a las 2 de la mañana 636, a las 3 de la mañana 577, a las 4 668 y empezó a crecer desde las 5 de la mañana nuevamente el margen de publicaciones sobre el debate. Sin embargo, para que ustedes puedan ver en tiempo real, lo que precisamente les estoy hoy comentando, estoy compartiéndoles ya los datos de Social Alert, corte últimas 13 horas, y ahí ustedes pueden notar los factores de atención. Pico representativo, 9 de la noche, donde hubo un buen flujo de conversación digital y de audiencia. Posterior a eso, un declive y la gente, pues poco o nada, logró capitalizar en atención digital. Es decir, no es que fue un momento que se ha quedado impregnado en la memoria de los ecuatorianos, y eso obedece también a las posturas y expresiones de cada uno de los candidatos. El debate logró dinamizar 8.300 usuarios en conversación digital, mover 20.000 publicaciones, y aunque esta es una comunidad relativamente baja, hay que rescatar el buen trabajo de medios de comunicación que han sido los que han proporcionado el 33% de las publicaciones sobre el debate. Estas publicaciones lograron mover 565.000 comentarios, es decir, la gente opinó, sacó sus propias conclusiones, aún ahora sigue opinando, y también hubieron contenidos que lograron viralizarse con muchísima fuerza, alrededor de 792.000 compartidos, y los likes no se pudieron dejar esperar. 4.5 millones de likes son lo que hemos registrado sobre todo el contenido que ha venido desarrollándose en el debate. Aquí a Centro Debate esta mañana. María Sol Pons te saluda. Cuéntanos acerca de la viralización. ¿Cuáles fueron los contenidos más virales? ¿Cuáles fueron esas frases que más generaron reacciones y conversación en la esfera digital? Según Social Alert, el contenido de la cuenta del presidente Daniel Noboa logró viralizar bastantes de los bytes de su intervención. Ahí estamos viendo uno de los contenidos que ha logrado 278.000 me gustas, 8.000 comentarios y 30.000 compartidos. En tiempo real, ustedes, o para la audiencia que posiblemente no vio el contenido del presidente Daniel Noboa, dentro de la plataforma vamos a ver a qué hizo referencia esta publicación. Esa fue una de las frases icónicas que además... Alondra, perdóname, no escuchamos lo que decía el video, si nos lo puedes decir para poder darle contexto. Justamente, es la frase cuando el presidente Daniel Noboa le menciona a la candidata Luisa González que desde el 13 de abril ella pues va a tener un espacio un poco más libre y que estará encantado de darle una beca para que pueda estudiar economía. Esa publicación y ese byte del debate es el que logra mayor viralización y un buen flujo de interacciones. Luego viene el tema de Noboa no mienta, que también es un contenido viralizado por un influencer, pero que solo recapitula la frase que además, obviamente, ya en la valoración de los usuarios, hoy en las primeras horas, reconocieron que fue una frase innecesaria, rebuscada, que más vale en vez de apelar a un valor que pudo haber identificado de forma directa la candidata, recordó a Guillermo Lazo y sin mucha eficiencia, porque ustedes no vieron hoy las redes empapeladas con Noboa no mienta, a diferencia del Andrés, no mientas otra vez, que incluso fue un boom musical. Ese tuvo un efecto bastante poderoso en la audiencia. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, Noboa no mienta logró 52.000 likes, 360 comentarios y 161.000 compartidos. Finalmente, aparece uno de los momentos más icónicos del debate, donde la candidata Luisa González le responde al presidente Daniel Noboa: a mí no me faltas al respeto,
e incluso lo increpa nuevamente citando a su hija, a su exesposa, entre otros. Pero ¿qué quedó de ese momento tensionante del debate? La respuesta muy elocuente y mesurada de Daniel Noboa a eso, y que además es el único momento donde de manera directa habla a la cámara y hace alusión también a su propia hija. Y esa respuesta bastante pragmática logra equilibrarle no a Luisa González, sino a Daniel Noboa. Y vimos que uno de los temas que sí le molesta a la candidata de la Revolución Ciudadana es su correlación con los mopeds y sobre todo que se le mencione como Rana René, cuando pudo haberlo capitalizado desde el primer momento como posterior en el cuarto o quinto bloque lo hace, cuando ella dice, bueno, Rana sí, pero no del cartel de los sapos. Y ese pudo haber sido un mensaje crucial, porque como ustedes ven, la gente lo único que alcanzó a participar y ver con mucha fuerza fue la primera hora del debate. Ya posterior a eso bajó el interés y finalmente se recoge contenido no necesariamente del debate, sino previo al debate, y es que hay que reconocer que Luisa González inició su campaña de activación digital muy positiva, muy propositiva, alegre, con una tonalidad bastante proactiva. Sin embargo, ya en el momento crucial, pues más la confrontación sopesó al debate de ideas. Hemos hablado mucho, soy Estefanía Macías, qué gusto. Hemos hablado mucho de el perfil de una candidata mujer que está intentando ser la primera mujer presidente. Vimos en la interacción digital mucho sobre el tema de mujer, en el sentido cuando dijo majadero, no me falta el respeto, mujeres. Vimos mucho una activación. ¿Las redes se engancharon con el tema de mujer o no lo hicieron? Querida Steffi, más vale que gusto volverla a ver y escuchar. Y ahora le voy a responder en base a datos cuáles fueron los conceptos que lograron posicionarse. En el lado izquierdo están los datos del presidente Daniel Noboa, en el lado derecho los datos de la candidata Luisa González. Y si ustedes notan, no aparece en ninguno de los clústeres menciones directas al tema de género, ¿no? A mujeres, mujer, o incluso pudo haberse rescatado el tema de esta es una violencia de género, la respuesta machista, patriarcal, que han sido algunos matices que el sector feminista ha intentado instaurar, pero no logró capitalizarse. Noten que sí se logra posicionar. Maduro, por un lado, Rana René por el otro, en el caso de Daniel Noboa, que fue quien instaura esos mensajes, pero que además estos dos mensajes logran afectar la clusterización de Luisa González, porque los inicia él, los posiciona él y aparecen en el clúster de la candidata, tanto Maduro como Rana René, aparece Jorge Glass, Andrés Arauz. De hecho, aunque la intervención de la candidata en algunos temas fue muy consistente, de mucho valor, sobre todo en el tema de la educación, ninguna de las propuestas que ella intentaba instaurar se lograron posicionar. Y lo mismo vemos también del lado de Daniel Noboa, aunque sí aparece alguna cita, sobre todo al tema de los impuestos, que fue uno de los temas que tal vez comunicacionalmente no se manejaron de forma oportuna, cuando el presidente dijo, no, no voy a cobrar, pero después termina diciendo, no soy la persona encargada, eso lo debe hacer el SRI. Ese juego no tan favorable discursivamente, pues le termina afectando en la clusterización. Y para cerrar nada más la pregunta, que ya queda en evidencia que no, el tema de mujeres pues no logró y era una gran oportunidad para Luisa González. Noten cómo está el tema de los emojis, que esto es importantísimo porque es un medidor no verbal, pero sí de extremo valor para saber cuál fue la percepción de los ciudadanos. Y en la inmensa mayoría, en el caso de los dos candidatos, el emoji de me burla es de los más fuertes, pero además un emoji que va creciendo, noten acá, es el de la Rana René. ¿Cómo está Alondra? Un saludo cariñoso, Alfonso Harp. La saluda cordialmente. Entonces, en definitiva, de lo que queda del debate, porque siempre estos debates terminan en eso, ¿no? Siempre terminan, más allá del contenido, en algo que el uno haya afectado al otro o a la otra. Y en este sentido, de todo lo que ayer se dijo en el debate, lo más recordado puede ser esto de la Rana René, porque evidentemente pues el correísmo a través de la señora candidata Luisa González quiso posicionar de entrada que el presidente es un mentiroso. Él no mientas otra vez, él no mientas, él no Noboa, etcétera. O sea, buscaba eso, restarle de entrada, poner en total tela de duda la credibilidad. Logró en el postdebate reducirle la credibilidad al presidente Noboa, por ejemplo, o lo otro, que el presidente Noboa logró finalmente identificarla como la Rana René, que más allá, y esto es importante señalarlo, Stephanie y María Sol,
que más allá de identificarla con un personaje por algún tema físico de otra naturaleza, el tema de la rana René en este caso está identificado con un caso de corrupción, con un caso de tráfico de influencia, o sea, con un caso negativo. Una cosa es decirle a una persona la rana René porque te pareces a la rana René y entonces ahí sí puede ser un tema ofensivo. O sea, algo que nazca de la iniciativa por quererse burlar. Eso sí es algo ofensivo y hasta hubiese sido producto de rechazo masivo. Y otra cosa es identificarla con la rana René porque sus aparentemente compañeros o coidearios que eran parte de del Consejo de Participación Ciudadana, pues así la identificaron. Entonces, el presidente finalmente con esto de la rana René logró identificarla en ese caso que hoy es perseguido por la justicia. A ver, aunque hay una razón política de por medio, por lo que usted bien acaba de anticipar, queda en evidencia que el humor y la sátira sobre la figura de la rana René es lo que sopesó. Aunque no hay una correlación directa precisamente a esta red de corrupción evidenciada por el caso Ligados, sí hay una desproporcional, digamos yo, manera de recordación de este debate para la candidata Luisa González, que además no es menos merecedor decir que a diferencia de los otros debates hizo un rol espectacular, muy bueno, entró muy bien, arrancó con mucha fuerza, pero no logró ser consistente. Se descuadró cuando le citaron los chats y eso puso en evidencia que además es un tema que le incomoda y que le genera una reacción bastante atípica y confrontativa. El segundo momento que no se aprovechó del lado de la candidatura de Luisa González es el discurso que sí lo posicionó el 9 de febrero, que era un discurso de unidad, de acuerdo, de llevar a un país, digamos, en función del diálogo. Este era un momento para sí mostrar liderazgo, sí demostrar estadística, contundencia, conocimiento del manejo público, pero también era un momento para consolidar y ampliar el techo del voto que ya ganó el 9 de febrero y no lo capitalizó. Mientras que en el caso de Daniel Noboa, su muy prudente ejercicio, aunque incluso le tocan a su familia, le terminó por posicionar con el voto que ya consolidó y posiblemente, depende cómo maneje su campaña estos 19 días, podrá darle esa ligera ventaja en un medio de una contienda tan ajustada. Alondra, en la hora previa estábamos discutiendo sobre los factores de posicionamiento y pude ver en los clústeres, tanto en el de Luisa como en el Daniel Noboa, el tema de la tabla de consumo, la tabla de drogas. ¿Fue efectiva la mención, la inclusión en la conversación? ¿Ha revivido esto o simplemente ha vuelto para acompañar la dura realidad social de todos los jóvenes que están adictos a la droga y sobre todo el tráfico también? Cuéntanos un poquito cuál es la reacción en la conversación digital. En el caso del primer bloque, que fue, creo yo, uno de los bloques que mayor resultados pudo haber traído de forma positiva para ambas candidaturas, nosotros no solo hicimos una revisión del efecto de cómo ellos de alguna forma iban posicionando sus discursos, sino de qué tan eficiente fue ese espacio para poder promulgar sus propuestas en función de sus planes de trabajo. ¿Y qué es lo que detectamos? El plan de trabajo de Luisa González se llama Ciudadanía con Educación y tiene 30 ítems o 30 temas que ellos plantean como una opción dentro de la educación. Objetivamente, ella logra abordar dos en ese espacio: democratizar el acceso a la educación y garantizar derechos a los docentes, que pues ella lo desglosa de manera asertiva. En el caso de Daniel Noboa, pese que él instaura el riesgo que ha representado la tabla de consumo de drogas para niños, niñas y adolescentes, él sí logra posicionar por lo menos 6 o 7 puntos de su trabajo ya ejecutado, pero además de lo que él plantea hacer. Uno de esos puntos es, por ejemplo, el tema de reconocer y respetar y promover la diversidad cultural y lingüística. Eso está dentro del plan de Daniel Noboa, que habla sobre la educación intercultural y bilingüe. Aunque él no lo dijo, por ejemplo, eso hubiera sido un punto importante que pudo haber capitalizado Luisa González, pero que sin embargo en el plan de Daniel está. Y lo segundo es que finalmente este es un debate que había que leer con muchísimo tino, porque quien realmente logra posicionar su gestión es el presidente, porque él dice: hemos fortalecido el sistema de becas, hemos entregado 107,000 becas, hemos puesto a 80,000 jóvenes en el programa Jóvenes en Acción, vamos a entregar 100,000 becas para aprendizaje en el inglés, hemos dado nombramientos definitivos a 10,000 docentes, hemos pagado $30 millones a más de 6,000 educadores comunitarios, deuda histórica. Eso es lo que él dice. Pero Luisa González tenía la oportunidad de oro para poder
demostrar todo lo que el correísmo en su momento por la educación hizo y se dedicó más y se enfocó más en el ataque y en el cuestionamiento a la gestión actual, lo que finalmente lleva a la discusión de la tabla de drogas, donde ella lanza una propuesta de mucho valor, pero que se pierde en el ruido de la confrontación. Luisa dice, vamos a crear clínicas para adictos, la primera será en Santa Elena, la droga ya es un problema de salud pública, ratifica que la tabla no vuelve, pero como había un ruido intermitente sobre la confrontación entre ella y Daniel, se pierde la propuesta. Londra, por estar con nosotros aquí en Punto de Orden esta mañana. Un gusto y un placer para todos ustedes. Muchas gracias.